Bueno, muy buenos días. La verdad es que hemos pasado una semana muy grata en compañía de varios de ustedes. Hemos conocido el afecto regiomontano, el afecto norteño, que, digamos, nosotros que venimos de Veracruz, conocemos de forma diferente. Pero esto me lleva como una introducción al tema que hoy quiero compartir con ustedes. Precisamente, ¿por qué un tema como este? ¿Por qué llamarle comprendiendo el amor de Dios? Porque es mi sentir y probablemente mi experiencia el que no comprendemos realmente bien el amor de Dios. No es que, vamos, es como pedirle a un cerebro pequeño, imperfecto, finito como el nuestro, comprender cómo un Dios poderoso que creó el universo pudiera en un momento dado interesarse por nosotros. A veces mucha de nuestro trasfondo influye en nuestra comprensión de las cosas y a veces como que nos quisiéramos salirnos de nosotros o sacamos precisamente de nosotros nuestra comprensión y nuestra manera de ver la vida y creemos que esa puede ser la realidad, cuando quizás no sea así. En el libro de Proverbios dice que cada hombre es sabio en su propia opinión. Entonces yo puedo tener una idea de cómo es el amor y cómo debe manifestarse el amor y sentir que así debo recibir el amor de parte de aquellos, pero probablemente esté equivocado. Y creo, y me atrevo a decir que en la mayor parte de los casos, así juzgamos nosotros al amor de Dios. Le pedí a Carlos un modelo de la Trinidad y me prestó esto. Entonces, hoy vamos a analizar primeramente el amor dentro de la Trinidad. Y traje y lo voy a estar enseñando cada rato, para que nos ubiquemos primero en tratar de conocer cómo está constituido realmente el Dios poderoso y cómo se manifiesta el amor de Dios dentro de la constitución de Dios. Es decir, vamos a estudiar cómo está constituido y cómo está relacionado. Espero en Dios y he orado y bueno, ha sido una oración que el Señor me ayude hoy a tratar de explicar esto. Y le pedí a Carlos una serie de diapositivas, si me hicieran favor. Para empezar, voy a tratar de dar un bosquejo de lo que pretendo explicar, para que ustedes estén ubicados en dónde vamos a caminar y en qué punto vamos caminando. Y finalmente repetiré este bosquejo que espero que al final sea un poco más claro. Bueno, el apóstol Juan en una de sus cartas menciona que Dios es amor. Y eso es algo que en general creemos. Cualquier persona, quizás, si nosotros salimos a la calle y aunque no se congregue en ninguna iglesia, probablemente pensará y relaciona que Dios es amor. El amor y Dios están relacionados. Y ese va a ser el propósito mío, saber exactamente, o lo más cercano a la Escritura, qué significa Dios es amor. Y insisto, a riesgo de parecer repetitivo, en un primer término me estaré refiriendo al amor de Dios aquí adentro de la Trinidad de Dios, del Dios único y a la vez en tres personas. Trataré de dejar claro que ese es el esquema fundamental, que esto que aquí ocurre es lo que después se va a repetir cuando sale ese amor dentro de la Trinidad. Cuando ya sale, se repite ese mismo esquema. Ok. Voy a tratar de dejar definido que esto es un aspecto constitucional, es decir, que así está constituido el Dios poderoso, pero que también es parte de la forma en que se relacionan las personas de Dios.
Ok, ya creo que no salió. Bueno, ahora, el versículo que arriba me anima y el que trataré de explicar es qué significa Dios es amor, y abajo, cuando ya el amor sale de la Trinidad de Dios, hay una parte cuando el Señor Jesucristo nos dice: ya no los llamaré más doulos, que traducimos como siervos, pero que en realidad significa esclavos, dice, sino les llamaré amigos. Y vamos a ver cómo está relacionado esa parte que ya no salió muy bien aquí, pero cómo está relacionado con la primera parte que vamos a ver cuando Juan dice que Dios es amor. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que pretendo desarrollar el día de hoy. Y pues la lectura que me preguntaba Lino y que ya hemos caminado un poquito es precisamente Juan capítulo 5. No sé si, creo que la mayor parte de nosotros recuerda o entiende ese pasaje. El Señor Jesucristo se presenta en un lugar donde hay muchas personas necesitadas de ser sanadas, y hay una creencia de que cuando se mueve el agua, la primera persona que se meta va a ser sanada. Y entonces el Señor Jesucristo ve ahí un paralítico que tiene muchísimos años de estar ahí, y le pregunta que si quiere ser sano, y ni siquiera le pregunta el paralítico no le responde sí o no, le dice simplemente que en su limitación física está impedido y no tiene quien lo meta al agua oportunamente. Dice, y antes ya me ganó otro y ya no he podido, tenía muchos años de estar así. Entonces el Señor Jesucristo, y ahí empezó nuestra lectura el día de hoy en Juan 5, versículo, vamos a leer, si tienen sus Biblias en Juan 5, les ruego que las busquen. Vamos a leer del versículo 6. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7 registra la respuesta del paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y Juan nos dice, y era día de reposo. Parece un accidente que haya ocurrido así, pero el Señor siempre tiene un propósito. Pero sana a un paralítico el día de reposo, y el versículo 10 nos dice cuál fue la reacción de los religiosos de la época, ¿verdad? Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre, una vez que ve al Señor Jesús, va y les dice a los judíos que Él es el que le sanó. Y entonces vemos la reacción enojada de los judíos hacia el Señor Jesucristo. Y en el 16 dice, y por esta causa, ¿por qué causa? No sabemos si fue porque sanó al hombre o porque le ordenó que mandara su lecho. Para nuestro caso no importa mucho, pero estaban enojados porque hacía estas cosas, dice. Los judíos perseguían a Jesús, dice, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y la respuesta del Señor Jesús no solamente no evade la pregunta, sino que los confronta. Y no se limita a contestarle, sino que dice claramente algo que no solamente inició una confrontación, sino que agravó el problema hasta el grado de que lo acusaron de blasfemia. Vamos a ver aquí qué nos dice. El Señor Jesús pues les dice
por qué hace estas cosas. En el versículo 17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hacemos aquí una breve reflexión. El Señor Jesús había dicho en sus sermones, por ejemplo el Sermón del Monte, había dicho: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí el Señor Jesucristo está apelando a algo. Cuando alguien hace algo, está reflejando al Padre. Y de algún sentido, cada persona que es hijo de Dios y que está tratando de resolver una situación de conflicto entre dos o más personas, es un pacificador. Y de alguna manera está reflejando al Hijo de Dios. Y eso cualquiera de nosotros que en un momento dado haga algo así, pudiera ser llamado Hijo de Dios. Pero los judíos entendieron que Jesús estaba yendo mucho más lejos, muchísimo más lejos. Vamos a ver por qué entendieron eso y cómo es que en cierto sentido estaban en lo correcto, pero en otro estaban equivocados. Vamos a ver. La respuesta de los judíos cuando oyeron al Señor Jesucristo, que les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y vemos en el 18: por esto los judíos, dicen, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La primera cosa que vemos que los judíos entienden es que ellos, estando acostumbrados y en todo el Antiguo Testamento a oír: nuestro Dios es uno, uno es, oye Israel, nuestro Dios es uno. De repente sale otro hombre que dice que es hijo de Dios, y esa última frase, haciéndose igual a Dios, es como si dijera: bueno, el Dios es uno, pero aquí hay otra opción de Dios. Eso es lo que entendieron los judíos y por eso se enojaron, y dice, y aún más querían matar. Pero el Señor Jesús, en su respuesta, les aclara muy explícitamente y enfáticamente que Él no es otra opción más, sino que en todo se sujeta a su Padre. Vamos a ver, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es decir, está diciendo: yo estoy absolutamente subordinado, no puedo hacer nada por mí mismo, en todo dependo de lo que el Padre me diga. Sigo leyendo y repito un poco lo anterior. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y agrega igualmente. Entonces, en ese sentido, estamos viendo primero una subordinación. Cristo no dice: yo soy otra opción diferente. No, dice: yo no puedo hacer absolutamente nada si el Padre no me ordena que lo haga. Pero no hemos entrado a nuestro punto, y aquí es en el siguiente versículo donde entramos al punto del amor. Vamos a ver el 20. Ahí está apareciendo, ¿ok? El versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Wow, el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que Él hace. A lo mejor en nuestra sociedad no entendemos muy claramente qué significa esto. A lo mejor el papá se dedica a una cosa y el hijo estudia una carrera totalmente diferente, y el medio en que se mueve es absolutamente diferente. Pero en la sociedad antes de la industria o preindustrial, cuando la sociedad era artesanal o en este caso vivían de la agricultura, como se mencionó en alguna de las fiestas del Antiguo Testamento, el papá normalmente le enseñaba al hijo la misma profesión a la cual se dedicaba el padre. Y el padre estaba interesado en que el hijo tuviera éxito en lo que se iba a dedicar. Por ejemplo, si el papá se dedicaba a hacer violines Stradivarius, aquí en la Plaza Esfera o algo así, hay un Stradivarius,
yo dije, wow, aquí han de hacer unos violines excelentes. Bueno, pues si hay un laudero que se dedica a hacer violines, el papá laudero le va a enseñar al laudero junior todos los secretos que necesita para hacer violines perfectos y que suenen excelente, y eso incluye cómo va a pegar la madera, qué tratamiento le va a dar a la madera, qué barniz va a usar, qué tanto debe tensar las cuerdas, etcétera, etcétera. Entonces volvemos a leer este versículo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¡Wow! ¿Qué es lo que motiva al Padre a mostrarle al Hijo todas las cosas? El amor, ¿verdad? Según vemos este versículo. ¿Estamos en la misma sintonía? Bueno, vamos a seguir. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y fíjense, hay una cosa que normalmente no tomamos muy en cuenta, y es lo que hizo pensar a los judíos que el Señor Jesucristo se estaba igualando a Dios. Dice en el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Perdón, me regreso al anterior. El 19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, habla de la subordinación del Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, el Hijo no va a inventar nada, solamente va a hacer lo que el Padre le ha mostrado. Y algo que normalmente no notamos es la magnitud de la respuesta del Hijo, el poder que habla del poder. Dice, porque todo lo que el Padre hace, y eso es todo, es decir, no omite ninguna cosa, todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, hay una perfección en ambos casos. El Padre le muestra todo y el Hijo recibe todo, y todo lo puede hacer igualmente. Bueno, ahora, hace rato les decía, muchos de nosotros podemos ser llamados hijos de Dios porque podemos ser pacificadores, pero ninguno de nosotros podemos decir que podemos hacer todo lo que el Padre hace, excepto el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, los judíos tenían razón. Órale, este es peligroso porque se está igualando a Dios. Pero está aclarando al mismo tiempo el Señor Jesucristo que no es una opción más, sino que está subordinado y solo dice lo que el Padre le dice que diga, y solo hace lo que el Padre le dice que haga. Ahora, desde el punto de vista de la teología, ¿es importante para nosotros? Sí es importante. ¿Por qué? Ninguno de nosotros ha visto el Padre, pero el Señor Jesucristo nos lo está mostrando. ¿En qué momentos nos está mostrando el Señor Jesucristo al Padre? Aquí nos dice que el Señor Jesucristo solamente hace y solamente dice lo que el Padre le dice que haga, en todo momento. Es decir, si el Hijo a veces dijera, bueno, hoy no voy a hacer lo que me mandó mi papá, hoy a mí me nace decirles y explicarles esto, pero dice que no es así. Dice que solamente hace lo que el Padre le dice que haga, en todo momento. Algunas cosas las hace más grandes o no, las hace igualmente. Entonces nosotros tenemos aquí la revelación perfecta de Dios de parte del Señor Jesucristo. Aunque ahorita ya me estoy saliendo un poquito más de la parte. Aquí está mi triángulo, no hay cuidado. Pero estamos viendo ahorita el amor de Dios, estamos viendo cómo se manifiesta el amor del Padre hacia el Hijo. ¿Cómo se muestra el amor del Padre? Mostrándole todo. Y el Hijo es capaz de hacer todo lo que el Padre le enseña igualmente grande. Ok, hasta ahí vamos.
Sí, ahora, es momento también para considerar algo. A veces nosotros sentimos que somos el objeto principal y de mayor interés de Dios. Aunque ciertamente la Biblia nos habla que Dios nos ama, en este caso no estamos viendo eso, estamos viendo el amor dentro de la Trinidad, del Padre al Hijo. ¿Me explico? A veces nosotros pensamos, bueno, pues Dios existe porque nos tenía que salvar a nosotros. No, no nos pongamos en este momento en ese punto. Hay algo más importante y que aún en ausencia de nosotros ya se manifestaba en Dios desde la eternidad pasada. Bueno, vamos a continuar. Si alguien, la vez pasada lo dije, en algún momento tiene alguna pregunta o intervención, es bienvenido. Ok. Vamos a leer un poquito más ahí en Juan 5, en el versículo 23. Es más, vamos a, desde el 20, que ya hemos leído, y no me brinco. Fíjense todos estos versículos que empiezan porque. El 20 es el que acabamos ya de analizar. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y en el 23 vemos la razón por la cual Dios le da todo esto al Hijo. ¿Qué dice el 23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces estamos viendo, y aquí me regreso a mi triángulo, estamos viendo la manifestación de Dios del Padre al Hijo. Por amor le muestra todo eso, y también persigue algo Dios, para que todos honren al Hijo. Parte del amor de Dios es que todos honren al Hijo, y eso es lo que estamos viendo hasta acá. Ok. Ahora, dejamos un momentito el capítulo 5 y nos vamos al capítulo 8 de Juan, verso 29, por favor. Juan 8:29 dice así: porque el que me envió conmigo está, enfatizo lo que sigue, no me ha dejado solo, no me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo hago siempre. ¿Cuándo hace lo que le agrada? Porque lo hace siempre. Entonces, una vez más, me voy a mi triángulo. El Padre ha hecho muchas cosas para mostrarle su amor al Hijo, y el Hijo hace siempre lo que le agrada al Padre. ¿Qué significa que hace siempre? Es decir, la obediencia del Hijo es perfecta, y eso hace que el Padre no deje solo al Hijo. Hasta aquí espero que digamos, vayan ustedes en el mismo pensar conmigo. Ahora, algunas personas pueden decir, bueno, entonces estamos viendo la manifestación del Padre al Hijo a partir de que el Hijo se encarnó y vino a este mundo como hombre. Sin embargo, la Biblia tiene versículos que dicen que ha sido esto siempre, desde la eternidad pasada. Y hay un versículo que seguramente recordarán ustedes que dice, le dice el Señor Jesucristo al Padre: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, desde la eternidad pasada ya se ha manifestado el Padre y el Hijo, y esa forma de amor.
entonces, dentro de la misma constitución, es decir, la forma en que está constituido la deidad, Dios mismo, vemos que el amor siempre ha sido dirigido hacia alguien, hacia otra. No se queda el amor ahí como flotando, sino que es dirigido, en este caso, del Padre al Hijo. El Hijo, por amor, obedece perfectamente, siempre, en todo momento, desde la misma constitución de la deidad. Pero hay algo que a veces no notamos mucho, y es el aspecto relacional. Es decir, cómo están relacionados las personas en la Trinidad. Estamos viendo que Dios decide que dentro de las personas de la deidad haya diferentes funciones o roles. Vemos al Padre que está ordenando. El Padre le dice al Hijo, el Padre le muestra al Hijo y el Hijo obedece. Nunca vemos que sea diferente. Nunca vemos que el Hijo sea el que le mande al Padre o que el Padre obedezca al Hijo. ¿Me explico? Entonces, ojalá que eso nos ayude a entender el primero de los puntos que quiero dejar claro hoy. ¿Qué significa Dios es amor? Que desde la misma naturaleza de Dios está constituido por una expresión de amor que se manifiesta hacia otro. Y que dentro de la Trinidad hay diferentes roles. El Padre tiene un rol y el Hijo otro. Eso es claro. Bueno, ahora, si eso fuera todo lo que la Biblia nos dice, diríamos, wow, vamos a hincarnos aquí a sorprendernos, a ver cómo se manifiesta el amor allá arriba. Pero no se quedó ahí. En un momento dado, muy bien. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando en el plan de Dios llega el momento que decide que el Señor Jesucristo venga como mediador, es cuando esa expresión de amor sale de la Trinidad y entonces es traída a su pueblo. Y entonces el Señor Jesucristo, mediante la redención, manifiesta el amor de la Trinidad hacia el pueblo de Dios. Y aquí, a ver si la que sigue, por favor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al Señor Jesucristo, va a manifestar el amor de Dios al pueblo de Dios, a los que escuchan la palabra de Dios. El Señor Jesús viene al mundo y primero que nada les enseña a sus discípulos, después a Pablo en un curso muy personal, y después esas enseñanzas llegan al pueblo de Dios. Ahora, vamos ahora a cambiar un poco de nuestro capítulo, del capítulo que hemos estado viendo hasta ahora. Sin embargo, quiero dejar algo muy claro. Ese modelo de amor que vemos desde la eternidad pasada en la deidad se va a manifestar prácticamente de la misma manera en cómo se manifiesta ya de Dios hacia el pueblo de Dios. Es decir, ese modelo fundamental se va a replicar de alguna manera. Vamos a ver ahora, por favor, Juan capítulo 15. Versículo 9. Ok, lean esto y entiéndanlo, por favor. El Señor Jesús dice algo: como el Padre me amó, también yo os he amado. Esa primera parte del versículo es la que quiero que entendamos.
Dice Cristo, como el Padre me amó, yo también os he amado. Acuérdense que la obediencia del Hijo es perfecta y que como el Padre lo amó, Él también nos ha amado. Eso leemos en Juan 15:9. Pero luego leemos algo que pudiera llamarnos la atención. Versículo 10. Dice el Señor Jesucristo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, quiero comentar este versículo en particular. Viene el Señor Jesucristo y nos dice algo: si ustedes guardan mis mandamientos, es decir, si hacen lo que yo les digo, ustedes permanecerán en mi amor. Y más adelante dice en el 15: ya no os llamaré siervos o esclavos, porque el siervo no hace lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Ok, y aquí es donde entra la cultura y nuestro trasfondo. ¿Qué pensarían ustedes si yo vengo de Jalapa y les digo: oigan, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo? ¿Qué pensarían? Oye, espérame, eso aquí en el norte suena más a esclavitud que a amistad, porque no hay reciprocidad. O sea, ¿cómo que soy tu amigo si haces lo que yo te digo? Más bien, tú pareces un tirano. Tú me dices que soy tu esclavo. ¿Ok? Bueno, eso dice el Señor, y es lo que quiero que entendamos hoy, y espero en Dios que me ayude y que nos ayude a todos a entender cómo se manifiesta el amor de Dios. Estamos viendo que en la Trinidad hay una diferencia de roles. El Padre tiene un rol y el Hijo tiene un rol. Y cuando viene el Señor Jesucristo nos dice: yo estoy aquí arriba. Ustedes no pueden voltear y decirle a Cristo: ¿sabes qué, Cristo? Oye, yo también te voy a decir algunas cosas que tienes que hacer. Nunca el Padre se voltea, nunca el Hijo se voltea y le dice eso al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo manifiesta el amor y nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ya no les llamaré esclavos. Ok, tiene en mente el Señor Jesucristo esa diferencia que ustedes pensaron cuando yo les dije: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Evidentemente no tiene en mente eso el Señor Jesucristo. Miren, déjenme decirles así, y quisiera que ahorita pusieran especialmente atención, por favor. La Biblia se cuida mucho en no poner nunca ni a Dios ni a Cristo como nuestro amigo. Wow, ¿qué estoy diciendo? Y lo repito, la Biblia se cuida mucho en no poner ni a Dios ni a Cristo como nuestro amigo. En el Antiguo Testamento a Abraham se le llama amigo de Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo traslada ese privilegio a nosotros, que nosotros somos llamados amigos de Dios. Pero la Biblia se cuida mucho en que no seamos igualados y en no rebajar a Dios a nuestro nivel. En la Biblia nunca se le llama a Dios nuestro amigo. Al hombre se le llama amigo de Dios, pero no a Dios amigo del hombre. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. ¿Qué tenía en mente el Señor Jesucristo entonces cuando dice: ya no os llamaré más esclavos sino amigos? Miren, vamos a imaginar un poquito en el aspecto militar. Imagínense un general o un sargento que tiene alguna situación en el cuartel general y le llama a un soldado: soldado, tráeme el jeep porque tengo que ir a... Ni siquiera le dice más: tráeme el jeep porque me vas a llevar a un lugar. El soldado se puede voltear y decirle: espérame, ¿a dónde vas a ir? ¿Y cuánto tiempo va a usar el jeep? Es más, solamente te llevo
si después, mientras tú estés ocupado, yo agarro el jeep para hacer algo que yo quiero. Hay una muchacha guapa que vive por ahí y la quiero ir a ver. Y en el tiempo que tú estés ocupado, yo voy a usar el jeep. Pregunto, ¿qué pasaría con ese soldado? En el mejor de los casos, se ganan unos trabajos forzados y en el peor de los casos, un arresto. No es la diferencia la opción de obedecer o no. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: ya no os llamaré siervos, o ya no los llamaré esclavos, sino amigos, si hacen lo que yo les mando. No tenemos opción. No porque el Señor Jesucristo me diga que es mi amigo, yo voy a decir: pues, esto no me gusta. Ahora, vamos a ver si este soldado es amigo de la familia, desde los papás y los abuelos del general o del capitán o lo que sea. Es probable que el capitán le diga: hey, Juanito, ven tantito. En lugar de decirle soldado, le dice: Juanito, ven tantito. Oye, necesito ir a un lugar, ahí al cuartel general, y voy a estar ocupado de 4 a 6. Si tú quieres, puedes usar el jeep para algo que tú quieras hacer, siempre y cuando estés por mí exactamente al 10 para las 6 allá afuera esperando. ¿Me explico? ¿En qué consiste la diferencia entre el mandar o el amigo? No sé, ¿una opinión? ¿En qué consistió la diferencia? Ahí va. En la información que le da el superior al que está abajo. No es diferencia en cuanto a la opción de obedecer o no, pero sí en cuanto a la información que se le da. ¿Ahí vamos? ¿Todos? ¿Todavía no se duermen? Ok, bien. Entonces, no... Espero que esto vaya quedando claro y vamos a ver y analizar algunas cosas. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios ya no está formado por esclavos, sino porque el Señor Jesucristo, en la redención, como vimos en Gálatas, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo y Él nos ha informado. Tenemos muchísima información que gracias a Dios Él en su misericordia nos quiso pasar o transmitir. No nos manda y nosotros estamos a ciegas: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Sino que Él en su misericordia nos manda un plan bastante completo. Seguramente no nos dice todos los detalles que a lo mejor ni siquiera podríamos entender, pero nos dice todo lo que tenemos que saber para entender por qué ha pasado lo que ha pasado. En eso consiste el amor de Dios hacia nosotros, en que el Señor Jesucristo nos está revelando las cosas que en la mente de Dios en el pasado eterno fueron concebidas por Él, y que primero el Padre se las muestra al Hijo y después el Hijo nos las muestra a nosotros. Entonces, aterrizando, a ver. Ok, vamos a ver que el Padre dice aquí: muestra todo, ordena, envía, comisiona, determina. Él decide que honren al Hijo y que no lo deja solo. Y el Hijo, en su obediencia perfecta, responde al Padre con una obediencia, haciendo exactamente lo que el Padre le dice, solo cuando el Padre se lo dice, mostrando lo que el Padre le dice que muestre. Y la siguiente, por favor. Ahora, cuando el Hijo viene, hay un paralelismo. Así como el Padre manda, ordena, muestra, aquí el Señor Jesucristo, para el pueblo de Dios, Él es el que manda, muestra, ordena, decide, y el pueblo de Dios debe mostrar obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿esto tiene alguna aplicación práctica en la iglesia?
Miren, pudiera uno venir a la iglesia y decir, bueno, Dios mandó a su Espíritu y su Espíritu me ha dicho tal y tal y tal y tal. Miren, el Espíritu nunca jamás les va a decir ni un poquito diferente cosa de la que está escrita en la Biblia, porque es el mismo Espíritu el que inspiró la escritura de la Biblia. En otras palabras, estábamos viendo con José Luis hace rato que Dios en su plan eterno designó que cuando viniera el Señor Jesucristo existiera la iglesia. Y en la iglesia Él constituye algunas personas que van a orientar y enseñar y mostrarles a las ovejas, a los que vienen a la iglesia, qué es lo que Dios quiere. Entonces, creo y espero en Dios que este mensaje les sirva un poco a ustedes, primero para entender el amor de Dios. ¿Qué significa Dios es amor? Bueno, en su misma naturaleza Dios está formado así, y además el amor se muestra de esta y otra manera. ¿Y qué significa y cómo digo que nosotros somos llamados hijos de Dios? Pues porque hay un paralelismo en cómo se muestra el amor dentro de la Trinidad y cómo se muestra después con el Señor Jesucristo y su pueblo, en este caso con la iglesia. Ok, en esencia eso es el mensaje que yo les quiero transmitir esta mañana. La semana pasada me atreví a preguntar si había algunas opiniones o dudas o algo así. Yo otra vez me voy a atrever a preguntar. ¿Hay algún comentario o está suficientemente claro el mensaje de hoy? Bueno, mientras le pienso, no sé, quisiera cerrar con la lección, con el 4. Ok, no sé si ahora esto es más claro. Ahora pudiéramos entender qué significa cuando el apóstol Juan nos dice Dios es amor, y pensamos ahora cómo está constituida la Trinidad de Dios, es decir, cómo está constituida es el aspecto constitucional y el aspecto relacional, cómo se relacionan las personas de la Trinidad, cómo el Padre tiene una función y cómo el Hijo tiene otra. Ok, y después cuando esto sale, cuando Dios decide mandar al Hijo para nuestra redención y que el pueblo de Dios ya no esté formado más por esclavos, sino por amigos, ¿cómo es que funciona o debe funcionar, pero en un paralelismo a cómo se presenta el amor en la Trinidad? ¿Ok? Ya no insisto en las preguntas. Pero ese es el mensaje de hoy. Espero en Dios, no sé, a lo mejor no es, o a lo mejor sí es muy sencillo y para mí fue difícil, pero para mí ha sido de bendición entender un poco más acerca de qué significa Dios es amor y qué significa que nosotros somos llamados y amigos de Dios. ¿Ok? Bien, pregunta. Digo que verdaderamente el Señor nos trata como amigos, ¿verdad? Al comunicarnos y compartirnos de todas las verdades. Y Él nos llama a nosotros amigos, ¿sí? Me parece que esto nos lleva a algo muy interesante, porque Él nos llama amigos, ¿sí? Nos comparte todo, nos da principios, mandamientos, enseñanzas, que sabemos que es lo mejor para nuestras vidas, porque nuestro amigo nos lo enseña a través de lo que nos da. Pero me parece que como quiera ahora hay una respuesta de parte de nosotros para hacer de nuestro Señor Jesucristo el Señor que ordene y mande lo que quiera, porque su mandamiento y su orden es buena, infalible, correcta, apropiada. Sí, sí. Por eso ya cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de nuestra relación con Cristo, quien resucitó y nos mostró que Él es Dios eterno, poderoso, bueno, santo, etc. Ahora Él resucitó para ser Señor de nosotros, de vivos y de
O sea, estamos en una... Sí, esa es nuestra respuesta. Vamos a decir que quizá no es obligada de parte de Cristo, porque Él nos mostró su amor, nos entregó todo, nos instruye, nos enseña. El Espíritu de Cristo nos da todas las cosas, y al ver todo aquello, ahora nuestra respuesta es humilde hacia el Señor. Debe ser. Es decir, si tenemos a Cristo como nuestro máximo modelo y vemos cómo respondió Cristo al Padre, ese debe ser nuestro modelo, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo no está caminando en estos días por aquí, pero ha mandado, nos ha dejado su palabra y ha dejado la iglesia. Entonces, pues es una decisión personal, ¿no? Cada uno de ustedes reflexiona en esto y decida cómo va a vivir, ¿no? Pero no es opcional el obedecer o no. O sea, más bien somos llamados amigos porque en su gran misericordia Él decidió darnos la información. ¿Por qué decidió hacer esto? ¿Para qué decidió hacer esto? El plan de Dios, quien quiera, tiene la Biblia para escudriñar. Y tiene personas dentro de la iglesia que pueden orientarle y guiarle. Y ojo, y es peligroso decir, yo solito y el puro Espíritu me guía. Es muy peligroso. ¿Me permites leer un pasaje? Sí, por favor, al contrario, estás en tu iglesia. Dice allí en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Señor. Ok, perdón, me apresuré a hacer un comentario. No es la iglesia de Carlos de ninguna manera, ¿eh? Estaba viendo hace rato que inclusive ellos van a ser evaluados y pueden ser quitados como pastor o como anciano. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y aclaro eso y que no quede duda, no es la iglesia de Carlos de ninguna manera. La iglesia es del Señor Jesucristo y Él no es el Señor es el Señor Jesucristo. José Luis, excelente maestro, me ha bendecido mucho en sus enseñanzas. Tampoco es la iglesia de José Luis, la iglesia es del Señor Jesucristo. A mí me llamó la atención cuando yo escuché el tema Dios es amor. En el trasfondo de la persona yo esperaría escuchar algo de sentimiento, de emociones, de te quiero, no puedo estar sin ti, expresiones que son humanas, y es así como el humano ve el amor. Pero si atendemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios muestra con claridad lo que es amar, lo que es el amor. Y entonces, porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas. Porque el Hijo ama al Padre, obedece perfectamente. Quiera Dios, Cristo vino aquí, le enseñó a sus discípulos, le enseñó a Pablo, le siguió enseñando a la iglesia, de manera que Cristo dejó la revelación completa, nos enseñó lo que tenemos que saber, nos da el Espíritu y nos da su palabra, nos da maestros, predicadores, pastores, para poder aprender de lo que Cristo enseñó para la iglesia. Dios nos ayude a obedecer de la misma manera. ¿Cuáles son las enseñanzas que podríamos repetir? Soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros entrañablemente, perdonándonos unos a otros. Nos da una serie de enseñanzas a las mujeres: sujétate a tu marido, marido ama a tu mujer. Son muchas, sed santos como yo soy santo, son muchas las enseñanzas de Cristo para la iglesia.
Dios nos ayude a ser humildes, a someternos de la manera en que Él quiere que nos sometamos, para que obedezcamos, no perfectamente, desgraciadamente no podemos, pero para que obedezcamos de la mejor manera para permanecer en el amor del Señor. El Señor nos y ayude. digamos, como premio adicional y como la cereza del pastel, el Señor Jesucristo obedeció y el Padre hizo que todos honraran al Hijo. Y dice, y no lo ha dejado solo. Cuando nosotros decidimos ser obedientes al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no nos deja solos. Y dice la Escritura que separados de Él nada podemos hacer. Y en su momento, Dios nos honrará si nosotros obedecemos al Señor Jesucristo.